Queridos televidentes, tengo conmigo a un amigo, Máximo Luciano, que lo invité fundamentalmente porque muchos dominicanos pasamos el día lamentándolo. Y quien os habla vive sugiriendo buenas ideas. Le hemos señalado que de buena voluntad están impregnados los caminos que conducen al infierno, que si usted tiene una buena idea y no la lleva a la práctica, usted puede ser el más preparado en conocimiento, el más preparado en teoría, usted puede ser el más científico. Si no lleva a la práctica lo que la ciencia le dice que hay que hacer para resolver tal o cual problema, y usted se queda de brazos cruzados. Por eso el refrán popular de buena voluntad: están impregnados los caminos que conducen al infierno. Dámele respuesta a ese mismo planteamiento, Máximo, que acabo de hacer. Buenos días, don Carlos. Mira, hay cosas que producen cambio instantáneo. Esos cambios instantáneos, por ejemplo, tú puedes tener un rótulo nuevo, inmediatamente flash. O sea, tú te recuerdas lo que era la cámara flash. La cámara, con tan solo tú sonreír, eres un rostro nuevo, eres una persona nueva. Sonríete, Carlos. Mira, con solamente él cambia su vida, con él darle una sonrisa. Y así estamos en contacto con lo que tú acabas de decir. O sea, tenemos un rostro nuevo, una persona nueva, con tan solo sonreír, con tan solo mover los músculos de la cara. Si aprendemos a respirar, como tú decías, si aprendemos a comer, necesitaríamos un técnico, un especialista, un médico, y estaríamos dándole respuesta a una información mala que nosotros tenemos, que se llama el decirle a los otros lo que ellos tienen que hacer. Entonces nosotros tenemos que entender que el mundo cambió, que el mundo que estamos viviendo es un mundo nuevo y que nosotros que tenemos que hacer cosas nuevas, diferentes. Entonces esas cosas nuevas, esas cosas diferentes que vamos a hacer, implica empezar a renunciar a lo que creemos que sabemos, a renunciar a un fenómeno, a un síndrome que la psicología denomina síndrome de Dunning-Kruger. Kruger es un científico que analizó la corriente de que nosotros creemos que lo sabemos todo, que es como yo digo, que es como yo creo. Entonces, acumulamos un lastre detrás y desconocemos que el mundo no se manifiesta puro, siempre viene contaminado, y dejar ese lastre atrás implica empezar a renunciar, comenzar a renunciar a eso que creemos que está correcto. Eso implica comenzar a enseñar al ojo a mirar hacia adentro, a que Carlos mire hacia adentro, a que yo mire hacia adentro, porque solamente miramos hacia afuera. Entonces, nosotros miramos hacia adentro cuando empezamos a respirar, empezamos a pensar de manera distinta. Hasta ahora el mundo no es ni como yo creo que es. El mundo no es, que no ha cambiado como me dicen los medios, como me dicen, sino qué debo de cambiar yo para ser una persona diferente. Si yo no cambio, si yo no miro hacia adentro, si yo no hago esa ruta nueva de investigación de qué debo de cambiar, seguiré reproduciendo los mismos errores del pasado y haremos una vieja sociedad con hombre viejo. O sea, la misma sociedad que nosotros vamos a crear, no importa si los políticos hacen lo mismo, si los religiosos hacen lo mismo, si adoramos de la misma manera, no hay cambio, no se entiende y caemos nosotros en un atrevimiento si le decimos a los otros que cambien, cuando somos nosotros quienes debemos de cambiar. Máximo, hablábamos en días atrás que muchos de nosotros nos conformamos con tener mucho conocimiento, mucha experiencia, que tenemos buenas ideas, no las llevamos a la práctica. ¿Qué tú orientas en ese planteamiento de cambio de la persona? Existe una figura que se llama la estulticia. La estulticia es el estudio de la estupidez. Nosotros somos científicamente estúpidos. Nosotros nos hemos graduado y se ha masificado el mundo en la filosofía del mal menor,
de que nos enseñan a elegir entre dos cosas malas, la menos mala. Y elegimos siempre una cosa mala creyendo que es menos mala. Entonces, los resultados son una vida desastrosa que no deseamos, que creemos nosotros que no nos merecemos porque estamos frenándonos al cambio. Entonces, ese estudio de la estupidez está inventariado ya y está llamado a que nosotros comencemos a mirar hacia adentro, a ver en qué yo he fallado, qué yo he hecho. Por ejemplo, nosotros nos pasamos la vida siendo antiimperialistas, queriendo promoviendo que se derrumbe la economía, que se caiga el dólar, que se caiga los Estados Unidos, y promoviendo que surja China, que surja Rusia, que surja la élite del BRICS, o sea, desconociendo que es un sistema. Sin saber lo que es un sistema, nosotros planteamos la denuncia y denunciamos que se caiga la economía norteamericana. Entonces tú le preguntas, ¿y en qué continente tú vives? Le preguntas a un argentino, a un mexicano. Entonces nosotros somos norteamericanos. ¿Con quién hacemos negocio? ¿Con cuál es nuestro patio? Entonces esa es lo que ha determinado en el que nosotros no tengamos claro hacia dónde orientar el conocimiento, hacia dónde orientar nuestra educación, hacia dónde orientar nuestros ejercicios y nuestro propio esfuerzo en términos de resultados. Entonces, ¿a quién yo le vendo los conocimientos que tengo? Si no sé cómo ha cambiado, cómo yo convierto en una necesidad de utilidad esto que te estoy diciendo. O sea, cómo yo hago este programa, los conocimientos que tenemos, cómo yo lo hago de utilidad para alguien, si para mí mismo no sirven. Entonces, cuando yo pueda ponerme como ejemplo, es porque yo comencé a mirar hacia adentro, yo pensé a no enfermarme, aprendí a comer, aprendí a renunciar y aprendí a respirar, que fue lo que tú comenzaste a decir. Entonces, la otra parte es cómo yo comienzo a ganar dinero, cómo yo comienzo a ser útil. Entonces, cómo yo comienzo a ser útil en esta sociedad cuando yo comprendo cuál es mi realidad, cuál es mi entorno, qué realmente yo debo de ser. O sea, si yo debo de aparentar ser o si yo debo de ser. Entonces, tú hablabas cuando comenzaste del señor, de uno de los lamas, y hablaba fuera de cámara, hablaba del éxito que han tenido algunos hombres que son notables empresarios. Entonces, nosotros si inventariamos, si pasamos un listado a lo que ha pasado en el país, lo que ha pasado en el mundo, con las empresas que han fracasado, que fueron antes modelos de éxito, como por ejemplo Brugal y compañía, Bermuda y compañía, la Altagracia, la fábrica de ron Carrión en San Pedro de Macorís, todas son compañías de familia. Y que fracasan, duran, hasta que está el jefe de familia vivo. Entonces, ¿por qué han quebrado? ¿Por qué quebró Codetel? ¿Por qué quebró Orange? ¿Qué pasó? ¿Cómo seleccionaron el personal? No había ni una política de crecimiento, ni un estudio de la realidad, ni una línea de crecimiento. Y nosotros vamos a pasar como generación sin producir resultados útil para nosotros mismos y para la humanidad, porque desconocemos, porque hemos sido sabios en nuestra propia opinión, porque hemos sido sabios en mirar el mar ajeno y no hemos analizado, no hemos enseñado al ojo a mirar hacia adentro. Entonces, es muy sencillo. Nosotros tenemos que conocer las empresas, conocer el sistema, conocer los países de América Latina, saber en qué hemos fallado y reorientarlo todo. Descubrir que no hace falta de todo, porque hemos fallado en todo. Ahora, por ejemplo, las leyes norteamericanas establecen cuando un policía te agarra preso, o agarra a cualquier ciudadano preso, le lee cuáles son sus derechos adquiridos y le dice, usted tiene derecho a permanecer callado, pero nosotros peleamos por hablar. O sea, no ejercemos el derecho que tenemos, que es de callarnos, y peleamos por hablar. La mayoría de nosotros hemos fracasado porque hablamos demasiado, porque no entendemos que nosotros ya no vamos a hacer la revolución, porque no sabemos hacer TikTok, no sabemos sintetizar, no tenemos capacidad de síntesis y todo lo queremos decir. Todas las preguntas son largas, no son cortas, las respuestas son largas, no son cortas. Entonces, nosotros no entendemos lo que es la orientación de la creatividad y se nos ha metido en el cerebro
una lógica errónea para que fracasemos de manera individual, porque el fracaso individual genera un fracaso colectivo y ese fracaso colectivo se expresa en los macro valores económicos con que tú mides una economía. El Producto Interno Bruto genera que nosotros andamos mal, que la economía ha caído. El ingreso individual genera que hemos caído, que hemos fracasado. Entonces que la gente habla mal, que nosotros estamos mal, porque de algún modo subsistimos, pero no estamos bien, porque falta algo. Ese algo significa que nosotros reorientemos nuestro verdadero saber. Queridos televidentes, vamos a una pausa y luego continuamos con Máximo Luciano. Queridos televidentes, una de las principales noticias de la semana, al iniciarse, fue la aceptación por parte de los expresidentes de la República reunirse con el actual presidente Luis Rodolfo Abinader Corona para llegar a un consenso de enfrentar la situación que tenemos con relación a los haitianos, una nación que está convulsa, que hay una serie de circunstancias difíciles y la comunidad nacional ha tomado correctamente la reunión de esas personas para buscarle solución a los problemas, que es lo que todos los dominicanos pedimos. Máximo, ¿cómo tú ves esa reunión? ¿Qué aporte puede beneficiar los intereses generales y particulares de la nación en lo que es soberanía y autodeterminación del pueblo dominicano? Mira, Carlos, yo estoy en este programa porque tú eres solidario, porque tú eres un revolucionario, porque tú eres una persona que te identifica con los pobres. Pero tú has escuchado que un emigrante, un indocumentado, la pobreza, tiene el mismo trato en cualquier parte del mundo. Una cosa es el negocio de la guerra, otra cosa es el negocio de migración y otra cosa es la ley y otra cosa es la unidad. Yo le puedo hacer una entrevista al productor del programa y yo estoy seguro que lo haría sentir cómodo a él y la población le sacaría más provecho porque verían en Carlos, no al productor de un programa, sino vieran un revolucionario que conoce el discurso de Manolo Tavares Justo, que fue basado en la unidad. El discurso de Camaño, que fue llamado en la unidad. El discurso de Juan Marichal, que llamó a este pueblo, que salió a pichar cuando los norteamericanos nos invadieron, y él no salió hasta que los norteamericanos no salieron de aquí, no salió a pichar. Esa es la grandeza que tiene el pueblo, que tiene Juan Marichal como defensor de un pueblo, siendo él una persona que no fue vanguardia, que fue deportista, pero el deporte tuvo una lucha ideológica porque fue solidario contra la invasión, contra el derecho a autodeterminación que teníamos en nuestro pueblo. Pero tú recuerdas, en el 65, en la Guerra de Abril, que el pueblo haitiano nos dio la mano. Nosotros, una cosa se trata la unidad, una cosa se trata la soberanía, otra cosa es la pobreza y otra cosa es el manejo que se le está dando a una coyuntura política y una cosa es el llamado que se le tira al presidente, al gobierno, de que haga una reunión. Me explico. Nosotros tenemos, por ejemplo, Carlos, yo te hago una pregunta. El que compra un solar, el que compra una vivienda, el que compra una propiedad, llámese en Romana, llámese en Puerto Plata, ¿quiere guerra o quiere vivir en ella? Respóndeme, ¿quiere guerra? El que compra una propiedad no quiere guerra. Entonces, los haitianos no quieren guerra porque ese no es su negocio. Nosotros tenemos un problema cultural que tenemos que orientar a la prensa dominicana. En todas las universidades, hacer una prensa nueva para que hagamos un ciudadano nuevo y modificar las costumbres, los hábitos que tiene Haití. Eso es un proyecto que tienen las Naciones Unidas que asumirlo lunes o martes, pero tendría que asumirlo. Entonces yo estoy de acuerdo con la unidad,
estoy de acuerdo con la consulta, estoy de acuerdo con la conversación, estoy de acuerdo con el entendimiento, porque somos personas civilizadas. Tú eres civilizado, tú ya sabes hablar, tú sabes escribir y tú le das gracias a Dios. Nosotros tenemos una unidad cultural que nos identifica como nación, que nos identifica como soberanía. Es imposible que exista unidad humana si hay 5 culturas básicas que dividen a los pueblos. Nosotros podemos citar algunos ejemplos básicos que el productor de este programa conoce. Por ejemplo, tú leíste a Tolfi, que fue cuando escribió, se puso de moda la tercera ola, y Lionel se montó en una ola y llegó a ser presidente. ¿En qué ola se montó Lionel? Entonces nosotros en esta ola de la unidad podemos aprovechar una buena corriente unitaria y llamar a los Estados Unidos a la reflexión, a que miren hacia adentro, a que miren, a que reorienten su economía, a que se descubran que Estados Unidos está en estos momentos, Japón está vendiendo 30 mil millones de bonos del Tesoro norteamericano, China acaba de vender, China anunció con vender, y Estados Unidos está acudiendo a elevar los aranceles, y Luis Abinader llama al diálogo, llama a la nacional. ¿Por qué? Porque entiendo que es sana la propuesta, llamar a la reflexión, llamar a las universidades, llamar a manejar, a oír, qué opinan, qué tú crees, cómo debemos manejar la situación de cambio que nos afecta a nosotros, que nos afecta a los Estados Unidos y que está afectando al mundo. De lo que sí estamos nosotros de acuerdo y debemos de sacar de la mesa de negociación es de la guerra. Nosotros no somos seguidores de la guerra, ni promovemos la guerra. Hay que ponerle fin a la guerra y sentar la mesa del diálogo, la mesa de la discusión, la mesa del debate. Y en eso coincidimos con el presidente de la República. Debemos convocar al PLD, debemos preservar las alianzas, debemos de discutir en la agenda el problema de migración y debemos de convocar a los haitianos, debemos ayudar a los haitianos a que reorienten su cultura, a que crezcan, a que asimilen qué es lo que es la capacidad, qué es lo que es el conocimiento, porque nosotros no podemos aprender cuando la humanidad está demandando que se estudie un idioma de la ciencia, que hay 250.000 chinos que hablan inglés. Nosotros veníamos a promover el creol porque es un idioma sentimental. No, nosotros debemos de promover el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la unidad. No fomentar el chauvinismo, no hacernos eco de la visión estrecha del practicismo, cuando se está demandando un mundo nuevo, una tecnología nueva, un manejo del electrón, un manejo de lo pequeño. Tú hablabas de la muerte y nosotros manejamos el fenómeno espiritual, nosotros manejamos el problema de la felicidad. Entonces, nosotros si no conocemos el cuerpo humano, si no conocemos el ser humano, si no conocemos las especies, no podemos hablar de cambio. Entonces, el problema sigue siendo de conocimiento, sigue siendo de comprensión, sigue siendo etimológico, en el que nosotros repetemos, volvamos al principio, que repetemos en qué consiste la etimología, en qué consiste la epistemología, que volvamos a la exégesis, que podamos diferenciar qué significa la expresión interna de las palabras que usamos, qué significa la comunicación. Entonces, en estos momentos está un llamado hecho al ser humano hacia mirar hacia adentro, hacia el cambio, hacia la cultura, hacia pasar lo que sería la penúltima síntesis del ser humano, o de lo contrario vamos a seguirnos en la lógica de la proyección de la maldad, y la maldad conduce hacia el exterminio total. Entonces ya fracasó, y lo prueba la propia política norteamericana, fracasó la tendencia neoliberal de fomentar el aborto, de matar en toda su forma. Fracasó la guerra, fracasaron el órgano de razonamiento del cerebro, ya la neurociencia eso lo estableció. Entonces, no es verdad que
por la condición social que usted tenga, de ser un resentido, de ser negro, ser blanco, ser judío, ser árabe, no es lo que determina la solución del problema. La solución de la problemática es la mesa del diálogo, es entender que nosotros debemos de sentarnos a buscar una solución que sea amigable, y en esto yo quisiera ser objetivo, que sea amigable al desarrollo de las especies, que sea amigable al desarrollo del planeta, que sea amigable al desarrollo social. Porque tú hablabas de la muerte. Hay una muerte física y hay una muerte social que se le adjudica al individuo, a las naciones, en nombre de su bienestar, en nombre del progreso, en nombre del desarrollo. No, ya la humanidad ha sintetizado, y lo pueden consultar, cuáles son las cosas que la inteligencia artificial puede y establecer como cultura universal. Ya los elementos, los grados universales están cronometrados. La humanidad debe de volver al principio, al principio, desde respirar hasta comer, aprender de nuevo. El éxito, con esto concluyo, Carlos. Mira, el éxito del individuo, de la humanidad, consiste en que nosotros empecemos hoy a desaprender. ¿Desaprender qué? Todo lo que hemos aprendido, porque nada de lo que ha hecho la ciencia sirve, que no se hace daño. Yo vivo diciendo que si tenemos muchos conocimientos, dominamos todo tipo de teoría, tenemos una buena idea y tenemos una vasta experiencia, y nos contentamos con hacer de ella tema de mera conversación y la dejamos archivada en lugar de ponerla en práctica, por buenas que sean las ideas, la teoría, los conocimientos, la experiencia, carecen de significación. ¿Crees tú en ese contenido? No, yo no creo, porque fíjate, porque es muy chauvinista. Llamar a una práctica, eliminando la conciencia social, estableciendo lo que es la conciencia de clase. O sea, aquí nadie vende lo que cree que es correcto. Aquí el mercado es una variable, es un factor de producción que lo controlan, que está controlado. Por ejemplo, lo que tú dices es muy bueno, puede tener mucha razón, pero no puede venderlo en la camalla porque te está objetado. Más sin embargo, tú no tienes el valor que tienen otros productores de decir mala palabra en televisión. Tú dices, cuida el lenguaje, tú no tienes valor, el valor para decretar con el poder de la ley, de decir que aquí no se van a vender Biblia, porque tú sabes lo que es la exégesis, tú sabes que los evangélicos todos manejan lo que es la investigación, pues tú eres hijo de la investigación. Entonces, no es verdad que a mí me mandan a callar. Me mandaban a callar y a ti te mandaban a callar cuando éramos muchachos, con un lenguaje diferente al que se manda hoy. Por ejemplo, a ti te decían, Carlos, el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Ahora le preguntan a los periodistas, a los que son como tú, compañero, dígame su opinión. O sea, es lo mismo investigación que la opinión. Entonces, al tener dos, yo vivo en un mundo que da opinión. Entonces, ¿qué es lo que es la opinión? Una opinión es un comentario sin sentido. Ahora, la investigación es respetar los indicadores macroeconómicos, los indicadores financieros, el PBI, lo que dicen las encuestas, lo que dice la gente. Entonces, esa valoración, esa investigación de un mercado, esa investigación del saber, indican que yo debo de asumir una conducta o que yo debo de aplicar una estrategia. En conclusión, ¿está el mundo abocado a ponerle fin a la guerra? Sí, eso es una propuesta que no depende. ¿Estás dispuesto, estás obligado tú a producir recursos? Sí. ¿Estás obligado tú a cambiar la humanidad, a cambiar el rumbo de tu praxis? Sí. O sea, ¿por qué? Porque ya la vida se te agotó y tenemos que producir dinero porque tenemos que vivir en competencia, tenemos que emular. Ahora, esa emulación tiene que ser distinta, porque no es verdad que vamos a tener un canal como el que tenemos ahora, ni tenemos
una fortuna en el banco con los viejos métodos, porque tú ni vas a hacer un secuestro, ni vas a ser corrupto, ni vas a robar, ni vas a hacer lo que han hecho otros para llegar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacer? Entonces, en ese qué hacer hay que recurrir a lo único que tú sabes hacer, que es el conocimiento. Entonces, no castremos el conocimiento, porque es la única herramienta que nos va a decir a nosotros qué hacer en un momento determinado. Por ejemplo, ahora es innecesario que nosotros aprendamos a respirar, que valoremos el valor que tiene el oxígeno, que respetemos el valor que tiene el alimento, aunque sea malo, aunque no nos guste, el poder que tiene la sábila de curarla, de desinflamarnos, sin ser médico. O sea, que eso le asignemos un valor y nos demos cuenta que hay una riqueza intangible que depende del conocimiento. Ahora, la riqueza tangible, la que depende del mercado, nosotros tenemos que respetar lo que dice cómo se accede a un mercado, cómo se accede a la publicidad, cómo se maneja la publicidad para que la tecnología esté a nuestro favor y no en contra. Nosotros no usemos nuestra sabiduría, nuestro conocimiento en contra nuestra. Eso es lo que significa ser creativo. Eso es lo que significa mirar hacia adentro. O sea, nosotros no podemos sacarle un provecho para destruirnos, un provecho negativo a nuestro cerebro, al celular, porque cuando Manolo Tavares Justo murió en la Manacla, tenía 32 años y no conoció el celular. Entonces, tú conoces el celular, tienes esa experiencia y tú no tienes que ser pobre como él, ni tienes que ser corrupto como los otros. De manera de que hay un mundo ahí que depende del conocimiento, depende de la publicidad, depende de cómo lo manejemos, si nosotros de cómo lo interpretemos, de cómo realicemos nuestra correcta estrategia. Tú hablabas de los periodistas y su opinión. Los titulares de los medios traen hoy la información. Periodistas llevan a los tribunales la difamación en medios y redes. ¿Qué tú crees que va a ocurrir con esa, diríamos, acción de los periodistas que según ellos han sido difamados? Mira, en el país cayó en una crisis con la muerte de Rudy Pérez, con el incidente que pasó en Jet Set. En esa crisis murieron mucha gente que son amigos nuestros, murieron mucha gente, y los que están avalados para dar una opinión están descalificados, se autodescalificaron. Uno por sesgo, porque tienen una opinión muy particular, y otro porque están descalificados porque son, como es el CODIA. El CODIA está desautorizado para opinar, para hablar, pero también están desacreditados los abogados dominicanos. Porque yo recuerdo, cuando yo fui por primera vez, recuerdo yo que Tabaquito Caraballo, era el que dirigía una central sindical del gobierno de don Antonio Guzmán, y era abogado. Supuestamente él dirigía, yo voy y le presento un problema y él me pidió un 30% a mí. Yo le dije, ¿dónde está la ayuda que me dan el sindicato a mí para que yo esté en esta central? Porque eso es lo que me cobran en la calle. O sea, ¿dónde está la ayuda que me da el sindicalismo? ¿Dónde está la ayuda que le ofrecen los abogados al sistema? No, lo que hay es una corrupción que es imprecedente. Entonces, no hay una razón creíble, confiable, ni una verdad absoluta, ni va a prosperar en los tribunales eso de esa denuncia. ¿Por qué? Porque las personas que están reclamando no tienen ante el pueblo ni credibilidad ni legitimidad, no tienen elementos, no tienen argumentos para sustentar eso, aunque se haya manejado muy mal el aspecto oficial de la defensa de esa tribuna, en esa sentencia, en esa demanda. Entonces, eso no va a prosperar. ¿Por qué no va a prosperar? Porque a pesar de estando los hechos ciertos, muchas veces se hacen adrede, se hacen sometimientos falsos con
se hacen demandas mal instrumentadas para que se caigan en entrado, para que no procedan. Entonces, muchas de esas demandas se van a caer porque son improcedentes, porque están mal elaboradas y porque están hechas en base a un programa de haga esto, concluye, haga esto, si la ley establece esto, haga esto, para que fracase. Pero ellos saben lo que tienen que hacer para que eso prospere. Ahora, ahí hay una búsqueda y se va a llegar a una modalidad del neochantaje y es de ponerse de acuerdo las partes. ¿Para qué? Porque ponerse de acuerdo van a llegar a una transacción comercial que es donde se quiere llegar. Pero no hay que esclarecer la verdad. Porque hay un principio que reza que la verdad os hará libre. O sea, solamente los que quieren ser libres son los que buscan la verdad. Los que quieren cuarto hacen eso, hacen una demanda. En términos de opinión, que hay una ley, ¿usted le tiene temor a que esa ley se apruebe o cree que es correcta? ¿Cuál ley? La ley de opinión que está a nivel de los legisladores. Yo dije que antes dije en este programa que la humanidad está preguntando, está modificando el lenguaje, está pidiendo la opinión, cuando lo que debe de primar es la investigación. O sea, si una investigación arroja y se respetan si hay un rigor científico en una investigación, entonces no hay que darle aquí a ciencia ni se puede a una opinión, porque vivimos el mundo de la opinión y en el mundo de la opinión hemos llegado a los lugares donde nos han conducido al fracaso. Queridos televidentes, estamos llegando al final de su programa, El Poder de la Verdad del día de hoy. Y como le decimos al final, recuerde que hoy es el primer día del resto de su vida. Disfrútenlo, diviértanse sanamente y que el Todopoderoso le acompañe.